Muy bien, vamos entonces a continuar con las gangliosidosis. Íbamos a ver la enfermedad de Sandoff. Voy a dejar de compartir la cámara. Bien, entonces la enfermedad de Sandoff también se puede conocer, ya vimos por qué, como gangliosidosis o globosidosis, dependiendo, eh, dependiendo el sustrato. Momento, yo pongo aquí el... Entonces, en la enfermedad de Sandoff es una enfermedad autosómica recesiva. Aquí vamos a tener es la mutación o la variante genética va a afectar la actividad de la exosamidasa, pero la parte beta, ¿se acuerda lo que habíamos visto acá? La porción beta, la subunidad beta. Entonces el gen se llama XB. Eh, la incidencia es más o menos de 1 en 9 en 1 millón de personas. Y recordemos entonces que, vuelvo y les repito esto para si no les quedó un poquito claro, recordemos que esta es la proteína, ya su actividad enzimática, que está compuesta por sus unidades alfa y subunidades beta. Entonces, la exosamidasa beta, que va a estar dada por el gen XB, ¿cierto? Nos va a afectar las unidades beta. Bueno, recordemos que la enfermedad de Sandoff puede tener dos vías, pues puede ser por dos vías, o por el metabolismo de los gangliósidos o por el metabolismo de los gangliósidos. De los gangliósidos o de los globósidos, ¿cierto? Bien, no hay una diferencia clínica entre Tay-Sachs o Sandoff o cuando es por el catabolismo de gangliósidos o por el catabolismo de globósidos. Las características clínicas son parecidas, o sea que casi que es repetición. Lo voy a hacer un poquito rápido. Listo. Es una enfermedad lisosomal. Sí, ya vimos como estas dos partes, ¿cierto? Vimos la parte del GM2 por gangliosio y la parte de gangliosios que puede ser... eh, bueno, pero muy importante. Aquí tenemos la proteína cuando está esa parte beta que se va a dar por el gen de la hexazomidasa A y la B. Bueno, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, esta era la que les decía. En esta época, imagínense, estamos hablando de 1896, Sach dijo que estas enfermedades se les llamaba AFI porque era la idiotez o familias idiotas por que encontraban la presencia de amurón. Ya más adelante, a principios del siglo pasado, ya se encontraron los glicoesfingolípidos. Este fue el doctor que lo encontró y los asoció en los pacientes que tenía el AFI, ¿cierto? Más o menos para el 60 ya es que se identifican los diferentes tipos de gangliósidos, y en estos pacientes que clínicamente estaban clasificados como Tay-Sachs se encontró que tenían gangliósidos tipo GM2. Bueno, aquí vemos entonces a Sandoff, que fue el que verdaderamente ya le dio el nombre. Pues hubieron, bueno, pues para recordarles que ya se empezaron a dar
en la década de los 60 la descripción tanto enzimática como la parte genética. Y este doctor Sando fue quien encontró que había había una pérdida en la función en la A y en la B, en el ex A y en el ex B. Recuerde que cuando es minúscula, mayúscula son genes, minúscula son la proteína. Bueno, ¿qué tipos encontramos en esta enfermedad? Entonces encontramos, voy a avanzar un poquitico más rápido porque ya hice algunos detalles en Tay-Sachs, ¿cierto? Recuerden que son muy parecidas. Entonces, eh, tenemos la tipo 1, que es la infantil. Son niños que pueden nacer completamente normal y más o menos después de los 3 a 5 meses empiezan a hacer, empieza el retroceso, empiezan a haber debilidad motora, disminución en el crecimiento, en el desarrollo, empiezan a presentar un retraso mental, pueden presentar debilidad, hipotonía, la agudeza visual se va disminuyendo y incluso pueden a los 10 meses, entre 6 y 10 meses, perder el sostén cefálico. Y lógicamente no podemos dejar afuera la mancha rojo cereza. Bueno, estos niños también pueden entonces presentar hiperacusia. ¿Y qué quiere decir eso? Que son niños que son reactivos, o sea, usted les da un aplauso y ellos hacen como si fuera una convulsión. Eso es lo que se llama hiperacusia con reacción de sobrecogimiento. Pues, pero lógicamente no es una convulsión, pero se ven así. Eh, Empiezan a tener convulsiones que pueden ser desde mioclónicas, parciales o hasta pues muy complejas con epistótonos. Los potenciales vocales visuales son anormales y ya pues pueden ir presentando algunas de estas cosas o incluso eh, las que teníamos en la tipo 1 que también se conoce como forma de inicio tardío, es decir, eh, empiezan a presentar distonía, ataxias, movimientos eh, eh, core, coreotetoides, degeneración espinocerebelosa, compromiso de motoras parecidos a la de la ELA, manifestaciones psicóticas, disartria grave. Aquí es muy importante pensar que todas estas manifestaciones que se encuentran pueden llevar a todas las que vimos anteriormente en la tipo 1. Es decir, que se van deteriorando. Tenemos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasó esto acá? Bueno, pero aquí es muy importante eso. También hay otras de las manifestaciones que esto es lo que se llama salpimienta. En oftalmología coloquialmente también pueden llegar a presentar esto. Aquí es porque esta figura que es muy clásica de esto es porque como ellos se van descerebrando, entonces ellos van perdiendo todo contacto con la realidad y llegan a un estado vegetativo. Eh, Pueden tener una rigidez que puede ser o parcial o completamente, es decir, de extremidades solo superiores o incluso rigidez total de todo el cuerpo. Más o menos se da entre los 10 y los 15 años y ellos tienen infecciones respiratorias, infecciones recurrentes, pero sobre todo respiratorias y que muchas veces son los que los llevan a la muerte.
¿Cómo se diagnostica? Se diagnostica por la determinación de N-acetilglucosaminil. Se encuentra en orina. Nosotros aquí no tenemos cómo hacer esto, determinación de esto. Pues no sé si después de lo del COVID ya hay laboratorios que ofrezcan la determinación de esto. Eso se hace por HPLC. A veces se puede encontrar incluso este N-acetilglucosaminil en líquido amniótico y puede ayudar al diagnóstico. Y la gold estándar básicamente es la cuantificación de la actividad de la exosaminidasa. Entonces, básicamente lo que el sustrato que se pone es el N-acetilglucosaminidasa en suero. También se puede encontrar en leucocitos, en lágrimas, en fibroblastos de piel, en aminocitos, del líquido amniótico y de las vellosidades coriónicas. Se pueden encontrar desafortunadamente, y eso no lo mencioné en los otros, se me olvidó mencionarlos, es que en algunos países se hace para este grupo de enfermedades, se hacen tinciones a partir del cerebro. Como es algo tan invasivo, desafortunadamente tengo que decir que muchas veces esto se hace el diagnóstico post-mortem. Entonces ustedes preguntaron, ay, ¿para qué hacen eso si ya se murió el niño? Pues recuerden que esos niños pueden tener hermanitos, pueden ser el primer hijo, el segundo hijo, entonces como para prevenir si no hay pues un diagnóstico, entonces por eso y por favor ustedes siempre recomienden hacer, es muy difícil porque perder un hijo es una cosa terrible. Yo puedo decir que soy una fracasada porque a todos los familiares de pacientes que le digo por favor mándele a hacer necropsia y todo eso, pues no lo hacen y mucho menos los entierran, sino que los creman. Entonces no hay cómo seguir la pista de eso, pero realmente incluso en algunos países desarrollados eso se hace. Bueno, se encuentra coloración amarilla de corteza cerebral, acumulación de esfingoglicolípidos y fragmentos de glucoproteínas. Todo esto que no digeridas en órganos sistémicos, todo esto se hace por tinciones de patología. Pues que no voy a hablar en detalle porque eso sería pues como para los patólogos. Tratamiento no tenemos. Se han hecho terapia de reemplazo enzimático, no ha funcionado muy bien. Las terapias celulares, aquí la compañerita que está en la nacional, para que le diga al profe Neil Vázquez, pero hasta el momento no ha funcionado bien, que la terapia celular, pues, ustedes saben, con células madre. El trasplante más o menos pues no ha funcionado muy bien. ¿Qué es lo que ha hecho el trasplante? Que aumenta el pronóstico de vida, pero la aparición de las manifestaciones no. La terapia génica pues ha sido una de las cosas que se ha hecho, pero igualmente ha sido infructuoso. Y terapia de privación de sustrato como vimos del miglustato. Bueno. Vamos a ver por último la gangliosidosis. La gangliosidosis GM3, que también se conoce como cialidosis. Entonces, la cialidosis, ya vemos entonces, es como la última parte del gangliósido, ¿cierto? Hasta que ya se vuelve en lactoceramida. Y hubo un tiempo incluso que se clasificó como mucolipidosis, ¿cierto? ¿Por qué? Por el contenido del lípido que tenía, ¿cierto? Entonces, por eso se llama mucolipidosis. Básicamente es una deficiencia de la alfa-N-acetilneuramidasa. También se conoce como cialidasa, por eso la enfermedad se llama cialidosis.
es una mutación que está ubicada en el cromosoma 6, también pertenece a las de depósito lisosomal y el problema de esto es que va a haber una cialiloligas oligosacaridosis en diferentes órganos, ¿cierto? Básicamente lo que vamos a hacer es que se van a acumular en estos tejidos y van a ir haciendo el daño. Bueno, esto se los dejo aquí, no, pues no lo incluimos porque tiene que ver con otro tipo de cialidosis, pero pues no las vamos a ver acá, sin embargo yo les dejo la información. Bueno, en la cialidosis existen básicamente dos variantes, que es la tipo 1 y la tipo 2. De esto muy difícil, muchachos, para traerles dibujitos para que no sea tan áspero, y miren lo que conseguí, que esto es la fotico de un WhatsApp de un niño con cialidosis. Fíjese que aquí esto sí es muy típico acá, porque en la cialidosis, y como vamos a ver en otras mucopolisacáridos, en otras gangliosidosis o glucocerebrosidosis, se habla sobre el acúmulo de la distribución de lípidos en las caras, lo que hace que haga un fenotipo pues como muy particular. Bueno, entonces tenemos la cialidosis tipo 1 y la tipo 2. Bien, entonces en la tipo 1 los síntomas se pueden dar o sea, desde que nace hasta entre los 10 y los 20 años, ¿cierto? Generalmente los síntomas se dan entre los 10 y los 20 años. O sea, que son niños que supuestamente están muy bien y empiezan en un retroceso. Una de las cosas que se va a ver es las mioclonias, ¿cierto? Sobre todo pues en extremidades superiores e inferiores, que son contracciones musculares involuntarias. También presentan la mancha rojo cereza. Ojo con eso, porque muchas veces se ha visto que, es decir, se detecta o se sospecha porque cuando le hacen una auscultación o le hacen una interconsulta por oftalmología, ven la mancha rojo cereza. Entonces, ojo con eso. También pueden empezar a presentar manifestaciones neurológicas. El tipo 2 es un poquito más grave, se puede presentar de manera más temprana el desarrollo de las manifestaciones clínicas. Aquí vemos esto de lo de las fascias, ¿cierto? Pueden presentar ascitis, que es acumulación de líquido, hepatosplenomegalia. Generalmente pueden en la primera etapa o en la primera década pueden llegar a tener deformaciones óseas, retraso mental, convulsiones y pues problemas oculares. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Básicamente es por determinación de cialil oligosacáridos elevados en orina, lógicamente nosotros no lo tenemos, y por la deficiencia de la actividad enzimática que se hace a través de leucocitos o fibroblastos. Tratamiento, no hay tratamiento específico, se hacen tratamientos sintomáticos, generalmente se hacen es para las convulsiones, para la epilepsia, para la epilepsia mioclónica, cuando pues se les van afectando sus extremidades, se va tratando ese tipo, por eso se llama tratamiento sintomático. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con
vamos a empezar. Voy a pagar, voy a parar la grabación para que les quede separado, ¿cierto?